En principio vamos a ver el relé. Voy a agarrar un lapicito con un papel fácil para explicarle. En este que tenemos acá, como pueden ver, tiene 5 patitas, ¿ven? De un lado tiene 1, 2 y 3 y del otro lado tiene 2 patitas. Voy a dibujar para explicarles primero. A ver, vamos a dibujar 1, 2, 3 y del otro lado 2 patitas. En la patita del centro tiene un contacto que conmuta. En un momento está en este lado y cuando nosotros alimentamos la bobina que tiene acá arriba, la voy a dibujar para que no se confundan. Acá arriba, de este punto hasta este punto, tiene una bobina que se alimenta con 12 volt. Cuando nosotros alimentamos con 12 volt esta bobina, el contacto de acá abajo pasa hasta este otro contacto. Esto se mueve, quiere decir que conmuta. Y ahora les voy a mostrar cómo medirlos y cómo pueden hacer para determinar si están buenos o malos. Bueno, sabiendo cómo trabaja, les voy a mostrar cómo medirlos. Acá tenemos el relé y como dijimos, este es normalmente cerrado. Si ustedes colocan el multímetro en escala de continuidad, donde hace sonido, y ponen una patita del multímetro acá en el centro, como vino en el dibujo, ¿ven? En el centro, y en esta otra patita va a quedar sonando. Eso es lo normal. ¿Ven? Pero entre esta patita del centro y esta otra no va a sonar. ¿Por qué? Porque todavía no está alimentada la bobina. Cuando nosotros alimentemos la bobina con 12 volt, esto hace así y van a ver cómo suena el multímetro. Los 12 volt lo pueden sacar de una fuente de alimentación, no hay problema. Tiene una fuente regulada, tiene que ser de continua, ¿no? Cuando yo toque con esta parte, la patita de acá, voy a alimentar la bobina y el contacto de adentro se va a venir para este lado. Cuando se venga para este lado, va a tocar el multímetro. Presten atención, van a ver cómo conmuta. ¿Ven cómo toca el multímetro? Cuando alimentan la bobina, conmuta el relé y se escucha el sonido del multímetro. De esa manera se dan cuenta si el relé está bueno. Lo que voy a hacer, voy a sacar el multímetro y lo voy a aproximar para que vean que también sin el multímetro se oye. Ahí está, ¿ven? Bueno, de esta manera sencilla prueban lo que sería el relé o relevador. Siempre busquen la hoja de datos porque en la hoja de datos le van a mostrar la posición donde estaría la palanquita cuando está sin alimentar y cuando está alimentada. Con 12 volt, recuerden, de corriente continua, lo pueden sacar a una fuente de PC, alimentan la bobina y empieza a conmutar. De esa manera se dan cuenta si está bueno. También pueden realizar la medición directamente sobre el circuito. No hace falta quitarlo el relé para realizar la medición. Les voy a mostrar. Vamos a elegir un relé acá para que puedan ver. Acá hay uno, ¿ven? Esta es una patita, esta es otra patita, bueno, y estas son las dos patas de abajo. Colocando una punta en una de las patitas, cualquiera, y la otra punta en la otra patita, van a ver que se va a escuchar ruido. De esa manera ustedes se dan cuenta que el relé está conmutando, no van a tener ningún inconveniente. Si quieren le pueden colocar multímetros como hicimos afuera también y cuando conmuta van a escuchar el sonido. Son muy fáciles de medir los relés como pueden ver acá
y lo pueden realizar directamente desde el circuito. Ahora les voy a mostrar otro. Acá hay otro tipo de relé, estos dos que son de color blanco. Si lo vemos del lado de abajo, dependiendo del tipo de relé, este tiene, como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 patitas. Acá tenemos otro que tiene 8 patitas y el que vimos anterior tiene 5. Lo importante no es la cantidad de patitas, sino ver la hoja de datos, lo que yo le digo, la conmutación que debe generar. Ahora les voy a explicar en un papelito cómo trabajan estos dos relés. Ahí tenemos el de 6 patitas, las dos patitas de arriba, está bobinado donde nosotros le ingresamos los 12 volts y van a conmutar las patitas que tiene abajo. Si nosotros no le colocamos ninguna alimentación, este 3 puntos y este punto está abierto, ¿ven? Y entre este punto y este punto está abierto. Cuando nosotros le colocamos la tensión de 12 volts de continua, este punto y este punto se van a tocar, como pueden ver acá, y este punto y este punto van a tocarse también, va a tener continuidad. Cuando le ingresamos los 12 volts de corriente continua acá, este punto con este punto va a tener continuidad y este punto con este punto va a tener continuidad. Y en el otro tenemos las dos patitas de arriba, que sería la parte del inductor, donde nosotros le colocamos los 12 volts. Normalmente, si no está alimentado, la primera patita con la segunda va a tener continuidad, ¿ven? La patita de al lado también. La primera con la segunda va a tener continuidad. Y la tercera con la cuarta va a estar abierto. Cuando nosotros le ingresamos tensión, lo que va a suceder es esto, para que no se confundan, se lo voy a detallar. Cuando le ingresamos tensión, el dibujito de arriba va a quedar en continuidad, ¿ven? Los dos puntos. Y cuando le ingresamos tensión al segundo relé, lo que va a suceder es que estos contactos que estaban cerrados se abren. Y los de abajo que estaban abiertos se van a cerrar. Esto es lo que va a suceder cuando le ingresemos los 12 volts al bobinado, de lo que sería relé. Y ahora les voy a mostrar. Este de acá abajo, que tenía dos patitas bien abajo, estaba abierto. Entonces de acá hasta acá, cuando lo mida con el multímetro en la escala de continuidad, no va a hacer sonido. Pero si yo le hago pasar 12 volts, van a ver cómo suena. De esta manera lo revisan y no van a tener inconveniente. Primero revisan un lado que haga continuidad y después el otro lado que tenga continuidad. Simplemente, si ustedes colocan la punta de alimentación directamente se escucha, ¿eh? Como el otro, pero a veces puede pasar que hagan contacto una parte y la otra no, por eso deben de revisar las dos partes.
con el multímetro. Y en el otro caso, que sería este, nosotros teníamos continuidad. Entre el primero y el segundo hay continuidad. Y entre el tercero y el cuarto no hay continuidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo le dejo acá las dos puntas del multímetro, va a quedar tocando. Cuando yo le dé alimentación, el multímetro no toca más. Y en la parte de abajo es al revés. Ahora les voy a mostrar. ¿Ven cómo está tocando? Cuando yo le coloco la tensión, no toca más, ¿ven? La pata que normalmente estaba cerrada se abre, ¿ven? Lo que le mostré en el dibujito. Y en las dos patas últimas, ¿se acuerdan que estaban abiertos? Cuando yo le dé tensión, acá se va a cerrar y va a hacer sonido. Bueno, de esa manera pueden probar los relés. Lo importante es ver la hoja de datos y detallar cómo están los contactos para poder realizar la prueba. La prueba lo hacen con 12 volts de corriente continua. Lo pueden hacer con una fuente de alimentación de PC o cualquier cargador que tenga corriente continua de 12 volts, sin desoldarlo.